Continuamos en Primera Plana esta semana hablando del gran debate iniciado por Emmanuel Macron para intentar atajar la crisis de los chalecos amarillos. Contamos en este estudio con Enric Bonet, corresponsal del Punt Avui y del Diario Público, con la corresponsal de NTN24 Diana Jallón y con Jorge Morón, periodista independiente. Bueno, durante estos 3 meses los chalecos han ido sumando varias reivindicaciones en sus protestas, algunas desde obtener un mayor poder adquisitivo hasta mejoras en la justicia social. ¿Cuál creen que ha sido la evolución de esas reivindicaciones dentro del movimiento? O sea, parece que ya quedó muy atrás lo del precio del carburante, ¿no? Que ya se han ido sumando tantas y tantas reivindicaciones. Enric. Sí, yo pienso que con los pasos de los meses ha habido las reivindicaciones, podríamos decir que han pasado un poco más bien hacia la izquierda. Que las reivindicaciones sociales han sido cada vez más importantes dentro del movimiento, y esto también ha sucedido porque es un movimiento donde hemos hablado mucho de la infiltración de la gente de la extrema derecha, pero al mismo tiempo es un movimiento donde la gente de la izquierda radical francesa también ha intentado infiltrarse e influenciar el movimiento, ¿no? Y entonces hemos visto pues, como reivindicaciones más bien tradicionales de la izquierda, como una mayor participación democrática, como a través del referéndum de iniciativa ciudadana. Es ahora una de las reivindicaciones más importantes para los chalecos amarillos. También el restablecimiento del impuesto sobre la fortuna. Sí, esa es de la que más se escucha, ¿no? Quizá sí, en la calle, ¿no? Que había sido suprimido parcialmente por Macron, que al principio los chalecos amarillos casi no hablaban y ahora es una reivindicación muy importante. Yo pienso que en ese sentido fue una influencia inteligente de la parte de la Francia insumisa, que actualmente es quizás un poco el partido más importante de la izquierda francesa. La izquierda francesa está muy debilitada actualmente. Pero bueno, ha sido un giro más bien hacia la izquierda en sus reivindicaciones. Diana. Empezaron con la demanda sobre el impuesto a los carburantes y justamente hablando un poco de la falta de organización que tienen los chalecos amarillos al interior, empieza una suerte de peticiones, pero no logran establecer la prioridad de cuáles para ellos son las que deben darse en primer orden, sino que empiezan a salir cada semana algo, quitan o ponen. Así que yo siento que realmente tampoco tienen una hoja de ruta en las peticiones y en las propuestas que esperan del gobierno. Hablando, Enrique, de la oposición, pero en cualquier caso lo que sí que hay que otorgarle a los chalecos es que lo que no ha conseguido nadie en la oposición, que Macron cediese, ellos sí que lo consiguieron. Jorge. Sí, totalmente. Pero hay que tener en cuenta otra cosa también. Uno de los puntos que tiene que ver importantes es el aumento del poder adquisitivo. Esa era otra cosa que también podríamos decir se intentó un poco con ese aumento a la prima de actividad que anunció Macron en su momento. Luego de eso, después es como que el pedido concreto terminó siendo tan superficial como la simple renuncia de Macron, dejando en el olvido todo lo demás que las verdaderas reivindicaciones, el fondo importante. Entonces me parece que eso no fue realmente lo que ha sido parte de lo que ha debilitado, me parece, mucho al movimiento, que además se ha visto en este caso, digamos, la situación de violencia tremenda que hemos vivido en las últimas semanas, es como que ha opacado todo esto, olvidando prácticamente sus principales reivindicaciones. Y cuando parecía que Macron subía en los sondeos, como nos comentaba antes mi compañero Enrique, y parecía que podía aplacar esta crisis de los chalecos, al Elíseo le estalla o le vuelve a estallar una crisis que parecía olvidada, si lo recuerdan, del pasado verano, la del caso Benalla. Recuerden, el responsable de seguridad de Macron que agredió a manifestantes el pasado 1 de mayo en un vídeo que derivó en un gran escándalo en Francia. Ahora la comisión del Senado que investiga el caso cuestiona a 3 estrechos colaboradores de Macron. ¿Creen que estamos ante la punta del iceberg de un caso que aún le preocupa más a Macron que la propia crisis de los chalecos? Sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, sí. Esto es apenas el comienzo de un hilo que parece ser bastante largo y que le puede costar bastante al presidente y que sin lugar a dudas le quita más el sueño que los chalecos amarillos y sus protestas y sus peticiones. Claro, es que la comisión afirma fallos importantes por parte del gobierno en la gestión del caso que había afectado a la seguridad del presidente y a intereses nacionales. Jorge. Que creo justamente que es como la espina en el pie de Macron realmente, que tal vez no se lo esperaba venir desde ese punto, e estamos hablando de algo inclusive grave a nivel diplomático, desde el simple, entre comillas, problemas con los pasaportes, en fin, y que es algo que más pasa el tiempo, más evoluciona y es como que entre más se sigue escarbando, más cosas se encuentran que lo involucran, ya sea a Benalla o inclusive a los que lo rodeaban. Entonces, me parece que es uno de los grandes problemas, me parece, y tal vez puede influir hasta en las europeas,
si, digamos, no se encuentran menores cosas, ¿no? Enrique. Bueno, lo que es evidente con el caso Benalla es que de momento ha tenido muchas víctimas en la sede del poder, ¿no? Porque vimos la semana pasada la dimisión de Ismaël Emelyan, que era como el consejero especial de Macron. Decían que era como un poco su mano izquierda, un poco el cerebro político, ¿no? Que era un joven muy brillante y tuvo que renunciar a su puesto. Luego también a principios de enero vimos la renuncia o dimisión del consejero de comunicación de Macron. Lo que hemos visto es que el equipo fundador del macronismo, los que llevaron a cabo este gran proyecto de emprendeduría política, podríamos decir. Muchos han dimitido y ahora Macron pues está como renovando ese equipo. Y es verdad que el caso Benalla pues ha tenido grandes efectos dentro porque era una persona cercana al presidente y también con relaciones de amistad muy estrechas con la mayoría de los colaboradores del presidente francés. Bueno, pues vamos en este punto a cambiar de tema, pero vamos a seguir aquí en Francia para conocer al personaje de la semana, porque esta semana nos dejaba uno de esos grandes nombres, uno de esos grandes diseñadores que sin duda no puede pasar desapercibido hoy en este programa. Conozcamos al personaje de la semana. Él es Karl Lagerfeld, el Kaiser de la moda que fallecía el pasado martes aquí en París, el diseñador que reflotó la mítica casa Chanel en los años 80, cuando estaba bastante trasnochada, por así decirlo de alguna forma. 12 colecciones al año, un trabajo sin igual. Muy pocos diseñadores pueden aceptar tal carga y una estética sin duda que la ha convertido en un icono global, con esas lentes oscuras, esos trajes de cuello alto, esos guantes sin dedos y cargados con las manos cargadas de anillos. No sé si esa capacidad de reinventarse, y Diana, empiezo con usted, es su principal cualidad. Sin lugar a dudas, pero no solamente es la capacidad de reinventarse, sino que se reinventa usando como base o como gran atractivo los símbolos clásicos de una casa como Chanel, que es un símbolo francés. Ya no estamos hablando solamente de una maison de haute couture, sino también un símbolo de toda una nación. La gente, cuando se dice Chanel, piensa inmediatamente que es moda y alta costura, y el Kaiser logró a partir de esto tan clásico irlo metiendo poco a poco e irlo acomodando a la modernidad, a las necesidades de la mujer. Bueno, mi compañera Diana sabe un montón de moda, quizás no sé si nosotros sabemos tanto como ella, pero en cualquier caso, de todo lo que se ha dicho Enrique, Jorge, esta semana, supongo que habréis leído 1000 obituarios sobre Lagerfeld. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Hombre, sin duda el hecho de que era uno de los grandes gigantes de la cultura francesa, ¿no? Esta habilidad que tiene Francia de resplandecer en el mundo, ¿no? El año pasado tuvimos por desgracia, la muerte de Charles Aznavour, pues en otra dimensión distinta, pues Lagerfeld era pues el gran modista francés, ¿no? Grandes referentes mundiales. Al mismo tiempo es cierto que era una personalidad muy controvertida, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Con sus comentarios quizás un poco misógenos o gordófonos, ¿no? Hacia Belle o hacia la actriz británica Meryl Streep, ¿no? Que nos muestran este personaje contradictorio, un gigante de la cultura, pero quizás también un personaje más bien del siglo XX, de lo que quizás sería ahora siglo XXI. Y un personaje que empezó con la televisión en blanco y negro y que ha llegado a ser líder en Instagram, en las redes sociales. Es decir, muy poca gente en cualquier dominio de la vida consigue estar tantas décadas y saber adaptarse a cada evolución tecnológica. Yo creo que justamente es una personalidad que es se podría decir, tan contradictoria en sus dichos como su genialidad demostrada. Sí. Y eso también hay que remontarse a una niñez muy difícil que tuvo. Recordemos que uno de sus principales, podríamos decirlo entre comillas, problemas era su madre, que al poner tanta atención sobre él y remarcarle la imperfección, fue lo que hizo que él también se convirtiera en lo que fue, marcando toda una época y siendo leyenda. Ha empezado mi compañero Jorge a trazar esa biografía de Karl Lagerfeld, pero la vamos a conocer al completo con mi compañera Florencia Valdés. Nació en Hamburgo en 1933, fecha biográfica cuestionada por él mismo. Karl Otto Lagerfeld era hijo de un rico industrial de origen sueco y de una madre prusiana. A principios de la década de los 50, cuando viendo un desfile de Dior en su Hamburgo natal, decidió que lo suyo iba a ser la moda, y para ello el joven Karl, con el apoyo materno, decidió partir rumbo a París. Lagerfeld destacó en el mundo parisino de las agujas. Un dibujo de un abrigo escotado por la espalda le hizo ganar el premio del Secretariado Internacional de la Lana, distinción que compartió ex aequo con un incipiente Yves Saint Laurent y que le permitió varias colaboraciones en talleres como el de Pierre Balmain o la Casa Chloé, hasta que firmó contrato con Fendi en 1965.
Pero si hubo un año que cambió su vida para siempre, ese fue 1983. La casa Chanel atravesaba una crisis de identidad y se había quedado trasnochada en la era del jean. Lagerfeld aceptó el reto de reflotarla y lo hizo apoyándose en modelos de la talla de Inés de la Fresson, Cindy Crawford o Claudia Schiffer, rescatando las míticas prendas Chanel. En su larga carrera, Lagerfeld se reinventó muchas veces, nunca bebió ni fumó. Sus adicciones eran las cremas, la literatura y el trabajo. Y se atiborraba con la más conocida e internacional marca de sodas de logotipo rojo, con la que por cierto luego colaboró. Y así se fue convirtiendo en una especie de logotipo de sí mismo. Lagerfeld también era Coca-Cola, Volkswagen o HP. Es que efectivamente, un logotipo de sí mismo, ¿no? Es que llegó a venderse como muy pocos personajes llegan a venderse, Diana. Él mismo era un símbolo y era un personaje, ¿no? Hay muchas caricaturas, muchos diseños de él. Un hombre de negro con gafas, guantes, una cola de caballo, y ese era Lagerfeld, ese perfil era Lagerfeld. Una pérdida muy grande para la moda, para el mundo, no solamente de la alta costura, sino en general, pero también fue un hombre que batalló de alguna manera por la perfección, lo que decía mi compañero, en contra de las mujeres de grandes formas, en contra de las mujeres que no se arreglaban, pero también en contra de lo excesivo. Recordemos que nunca permitió que ninguna de las modelos Kardashian desfilara para él. Decía que no iba, su vulgaridad iba en contra con la fineza de Chanel. ¿No habrá entierro? No. Cuando le preguntaron el año pasado si quería un funeral de estado como el del rockero Johnny Hallyday, ahí en la Madeleine, No. con todo holgorio, él respondió: ¡qué horror! Pero porque tenía una elección más romántica, y es que sus cenizas descansen junto a las cenizas de quien fue su gran amor y que en este momento es un lugar desconocido. Dice que él decía que quería que reunieran sus cenizas y las arrojaran al mar, también con las cenizas. Expliquemos quién es su gran amor, porque si no, ya no... Jacques Verdel, creo que era. Murió de sida en el año 89. Exacto. ¿No? Y fue una gran pérdida, la cual Karl Lagerfeld no se pudo que lo reponer. enemistó a su vez. Esta es la parte rosa de toda la... Este es el gran chisme del mundo de la moda. Cómo se enemistaron Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent. Que bueno, gran chisme, pero de altura, no como los que hay ahora en la revista. No es un cotillo. No, esto es un cotilleo, pero de libro de historia casi. Sí. Igual me parece que sería muy difícil que una persona como Lagerfeld tuviera, digamos, allí en la Madeleine, comparándolo con Johnny Hallyday, porque no estamos hablando inclusive de un personaje que era tan popular como lo era Johnny. Es decir, es distinto, él mismo se desmarcaba, por lo tanto es casi hasta lógico, normal que él no quisiera estar como todos, y hasta en eso saber marcar la diferencia. Bueno, pues la casa Chanel queda en manos de su mano derecha, Virginie Viard, y su máxima heredera será su gata, Chupet. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Qué va a pasar con la gata? Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer tenerles en esta edición, hablando del gran debate y hablando del gran personaje de la semana, que es Karl Lagerfeld. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.